Y hemos llegado a la segunda sección del Serotonina de hoy. Tenemos con nosotros a nuestra psicóloga Nerea Moreno, que nos va a hablar de la última de las emociones desagradables. ¿Qué tal, Nerea? ¿Cómo ha ido la semana? Hola Marta, hola José. Pues hola Nerea. Bien. Mi semana ha ido bien, ¿cómo ha ido la vuestra? La verdad es que bien, vamos haciendo, la verdad. Muy liados como siempre, pero muy contentos de estar una semana aquí más contigo y en otra sesión de serotonina. Eso es. A ver, ¿cuál es esta última emoción desagradable de la que vamos a hablar hoy? Pues mira, creo que es una de las emociones que menos duda nos puede generar en cuanto a lo útil y adaptativa que resulta, ¿eh? Pero bueno, aún así es una de las emociones que se consideran básicas y me parece importante que la tengamos presente. ¿Sabéis ya de qué emoción estoy hablando? Pues yo creo que sí, del asco, ¿puede ser? Exacto, el asco. Y sabéis que viene ahora, ¿no? Yo diría que la definición de la RAE. Muy bien. Es verdad. ¿Cómo no? Pues dinos, Nerea, ¿qué dice la RAE sobre esta emoción? Pues lo primero que nos dice es alteración del estómago causada por la repugnancia que se tiene a algo que incita a vómito. Y lo segundo es impresión desagradable causada por algo que repugna. Me gusta más la segunda, ¿eh? que la primera. Yo creo que la verdad es que las dos son bastante esclarecedoras, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo con nuestras palabras, que siempre se entiende mejor. Porque al fin y al cabo el asco no deja de ser una aversión hacia un estímulo que nos resulta desagradable o repugnante, ¿no? Esta reacción tiene como fin nuestra protección. Es decir, el objetivo básico del asco es asegurar que evitemos la ingesta de alimentos o de otras sustancias que resultan peligrosas para nuestro propio organismo o que puedan suponer el contagio de enfermedades. Supongo que os suena, ¿no? No sé si queréis compartir alguna experiencia con nuestros oyentes. Por ejemplo, ¿cuáles diríais que son las cosas que a nivel general suelen producir esta emoción? Yo te diría, por mi parte, los insectos. Pues en mi caso, olores desagradables, olores... Es verdad, olores también. Olores malos. O excrementos, ¿no? Algunos animales también. A mí las lombrices me dan un poco de asco. A mí me parecen graciosas las lombrices. A mí movimiento no me acaba de gustar. Está bien, es curioso, ¿no? Lo que a unos les puede generar asco, a otros no. Pero sabéis que una de las cosas que más me llamó la atención al preparar esta sección fue caer en la cuenta de que hay ciertos estímulos que hemos condicionado aversivamente. Es decir, que nos generan aversión, rechazo, y que hay otros estímulos que nos generan esta emoción sin haberlo condicionado. O sea, en este último caso suelen ser estímulos sobre todo olfativos y gustativos. Y por el contrario, los estímulos que sí hemos condicionado son los que tienen un punto de aprendizaje más social y cultural. No sé si alguna vez os ha pasado que al ver un documental o al escuchar ciertas historias sobre la cultura gastronómica, por ejemplo, o las costumbres de otro país, habéis sentido asco. Yo ya te he dicho que los insectos me daban asco, entonces cuando escucho que en según qué partes de Asia comen insectos es como que me entra de todo solo de pensarlo. Yo me acuerdo del Mundial de Corea que se comían los perros. Y veías ahí en los mercados los perros cocinados y esto muy, muy agradable no fue. Pero a mí eso más que asco es como que me horroriza, pero no es que dé asco como tal. Es como otra sensación. No lo sé, a mí me daba un poco de asco, pero... Y fijaros, ¿no? Que para lo que para nosotros nos supone todas estas cosas desagradables, ¿no? Todas estas emociones y sensaciones desagradables, en otras culturas es completamente normal, ¿no? Y quizá a ellos les resultaría desagradable algo que en nuestra cultura es completamente normal. Entonces, eso sí me llamó mucho la atención, ¿no? Que estos son los estímulos que nos generan asco como aprendidos, por decirlo de alguna manera, mientras que los que no hemos condicionado, pues serían más lo que hablabais vosotros antes de el olor desagradable, por ejemplo, ¿no? O cosas que a nivel gustativo también nos generan este asco. ¿Y por qué se produce el asco, Nerea? Pues mira, Marta, para que se produzca el asco hay dos leyes que entran en juego. Por un lado, tenemos lo que se conoce como la ley de similitud, que es decir,
es más fácil que aquellas cosas que se parecen a los estímulos que inicialmente nos generan esta repugnancia o aversión, también nos produzcan asco. Por ejemplo, ¿habéis visto alguna vez esas chucherías que venden con forma y textura de excremento? Sí. Sí, la verdad es que no lo acabo de entender. Porque alguien se llevaría una mierda a la boca. Pero, así hablando claro, pero sí, supongo que si las crean es porque las venden. Claro, pero lo habitual o lo que sí se puede dar, ¿no? Es que así, si las vemos de pasada, ¿no? O a simple vista, digamos como, ay, Dios mío, ¿qué es eso, no? ¿Qué hace esto ahí? ¿Cómo van a vender eso? Sí, totalmente. ¿Qué otro ejemplo se os ocurre a vosotros? Pues igual me vendría un poco a la cabeza, ahora que dices esto de similitud, pues que hay mucha gente que, bueno, me incluyo, que nos da como asco las ratas y igual ciertos ratones, pues también. Exacto. Al final son animales que se parecen, ¿no? Sí, pero es curioso, también, porque luego hay otros que más o menos se parecen, bueno, o eso a lo mejor depende de cada uno, pero por ejemplo a mí las cucarachas me dan asco, pero los escarabajos me gustan, me parecen bonitos. Y son insectos y no son muy diferentes, pero bueno, esto es como anécdota propia. Yo creo que aquí también hay un punto mucho de lo condicionados y condicionadas que estamos, ¿no? En relación a las cucarachas. O sea, creo que a una parte muy grande de la población es un insecto que nos genera mucho asco, ¿no? O mucha aversión, y me incluyo. Se notaba. Bueno, ¿y qué otra ley tenemos? Nos has dicho la ley de la similitud, ¿y cuál sería la otra? Tenemos el principio o la ley de contagio. Y esto se produce cuando algo que nos da asco entra en contacto con otro estímulo y automáticamente pasa a producirnos aversión este último estímulo. Con un ejemplo creo que se ve un poco más claro. Imaginaos que vamos a comer en la mesa que tenemos en el jardín. Descuidamos un momento el plato y cuando volvemos por nuestro plato vemos que hay un par de insectos de esos que tanto asco nos dan en nuestro plato. Cada uno que imagine el suyo. Estoy segura de que esa comida ya no nos la vamos a comer, ¿no? O sea, eso ya no lo vamos a ingerir. Y que probablemente el primer impulso, ¿no? O sea, las ganas que nos entran sean de tirar el plato a la basura. Directamente, de forma drástica. Exacto, ¿no? Es como, esto ni lo lavo, lo tiro a la basura. Vale, pues ese querer tirar el plato a la basura sería un poco la ley de contagio, ¿no? Es como si el insecto le hubiera transferido todas sus propiedades que nos generan tanto asco a un estímulo que inicialmente era neutro, ¿no? El plato. No sé si queda del todo claro. Sí, yo creo que sí, al menos por mi parte pasa mucho, ¿no? Lo que pasa es que también depende del insecto. Claro, a lo mejor me puede pasar si me voy o sea, dejo mi plato y cuando vuelvo veo 3 o 10 moscas pululando por mi plato. Claro, seguramente es que realmente lo que me da asco de las moscas, que es que están en contacto con los excrementos, sus patitas, pues están pasándoles excremento a la comida. Entonces, en este caso creo que tendría más sentido, pero también es verdad que si hubiera un gusano y luego se va, me daría un poco de asco. O sea, seguramente tampoco me comería lo que hay en el plato. O sea, claro, que sí. Mira, José, perfecto. Creo que con lo que nos acabas de explicar, ¿no? El ejemplo que acabas de poner, has dejado súper clara la función del asco, ¿no? Como tú sabes que las patitas de las moscas están en contacto con los excrementos, están transmitiendo esto al alimento, esta emoción lo que está haciendo es evitar que comamos esos alimentos que han estado en contacto con las moscas porque podría suponer un riesgo para nuestra salud. O sea que es una emoción previsora, ¿no? Exacto. Esto lo entiendo, ¿no? Pero sí que también me venía a la cabeza, ¿no? Que a veces también sentimos asco con algunas acciones de los demás. ¿Y esto cómo es posible? ¿Por qué pasa? Pues oye, mira, qué bien que me hayas hecho esta pregunta, porque realmente es muy interesante. Es cierto que la emoción del asco en algunas ocasiones nos sirve como regulador o modulador, ¿no? A nivel de conductas sociales. O sea, si lo pensamos bien, el asco se suele dar ante situaciones muy desagradables y poco familiares, en las que consideramos que lo mejor es apartarse del estímulo
para preservar nuestra salud y nuestro bienestar físico. Sí, la verdad, tiene sentido. ¿Y qué le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos sintiendo asco? Sí, que a mí esta parte me interesa mucho. Pues a nivel físico podemos notar malestar gastrointestinal, ¿no? Así en la barriga. Y este malestar se puede traducir en náuseas, arcadas. No iba tan desencaminada la RAE, ¿eh? Exacto, se activa nuestro sistema nervioso parasimpático y eso quiere decir que aumenta la tensión muscular, la respiración, ¿no? O sea, va más rápido. Y además también se producen cambios en nuestra cara. Al expresar el asco con nuestra cara solemos fruncir el ceño, la nariz, ¿no? O sea, arrugamos tanto el ceño como la nariz. Y también se produce una elevación en nuestra barbilla y en nuestras mejillas. Y una vez más, estos cambios, ¿no? Esta manera espontánea de expresar la emoción nos sirven para alertar a los demás de que hay un estímulo que podría ser peligroso. O sea, ya no es solo para nosotros mismos, sino también para comunicar esto a la sociedad, ¿no? Al conjunto. Exacto. Muy interesante. También lo que sí que recuerdo es que muchas personas me han dicho que hay algo que no se quieren comer porque si no les saldrá una pupa en la boca. No sé si también te suena. Esto lo he oído yo también, ¿eh? Si Que tienes una explicación dicen, si me lo como para con esto. asco... Y además luego les sale una especie de herpes. Pues, José, la verdad es que una respuesta científica no la tengo. No te voy a engañar. Pero sí, es algo que yo también he escuchado muchas veces, ¿no? Y para mí tiene sentido como una expresión más, ¿no? De nuestro cuerpo. Pero bueno, igual hay otras explicaciones que se me escapan, no lo sé. Al final es un poco cómo somatizamos esta emoción, ¿no? Posiblemente. Y si no lo hacemos de otra manera, si no lo expresamos de otra manera, pues puede traducir así. Exacto. Ok. ¿Y qué más, Nerea? Nada, solo quería hacer un apunte en relación a lo que comentábamos antes, ¿no? De que el asco también nos sirve como modulador de las conductas sociales. Esa pregunta que me has hecho tú antes, José. Solo añadir que en los casos en los que el asco se activa como consecuencia de la conducta o de las conductas de otra u otras personas, podemos también sentir rabia y enojo, ¿no? Enfado. ¿Lo podrías ejemplificar un poco? Pues Marta, un ejemplo que me viene a la cabeza y que creo que es muy gráfico, ¿no? Es cuando se han hecho muy conocidos a nivel a nivel mediático, ¿no? Casos de abusos, por ejemplo, me viene el caso que fue tan sonado, ¿no? De La Manada, o incluso algunos casos de abusos de algún adulto con bebés o con niños muy pequeños, ¿no? Es muy fácil que ese tipo de conductas nos generen asco, nos generen este rechazo, esta repugnancia, esta aversión, y que además nos generen enfado. Vale. Sí, mucha impotencia, ¿no? Es un enfado desde la impotencia. Exacto, de impotencia sí, y otras muchas emociones, claro. Perfecto ejemplo. Bueno, y ahora sí, ahora que ya hemos visto las emociones básicas, ¿no? Que tendemos a considerar desagradables, quisiera recapitular a modo de conclusión y hacer énfasis en la importancia que tienen las emociones en nuestra adaptación, aunque es algo que hemos comentado en todos los programas hasta ahora. Como bien hemos dicho anteriormente, debemos pensar que podemos desplegar un abanico muy amplio de emociones que a priori vamos a catalogar como negativas porque nos resultan desagradables y aunque pueda parecer irónico, son las que más nos ayudan a adaptarnos y a sobrevivir. Por otro lado, soy consciente de que las emociones a veces pueden experimentarse de forma demasiado intensa, descontrolada, o que quizás sentimos que se producen en el momento inoportuno o ante el estímulo que no corresponde. Entonces, el hecho de poder poner nombre a nuestras emociones, de entender de dónde vienen, cómo nos afectan y qué consecuencias tienen, nos ayudará a mejorar nuestra gestión emocional. Y aquí hago un apunte, ¿no? Si os acordáis ese registro que hicimos en los primeros programas donde veíamos los antecedentes, las respuestas. Y tanto. Y tanto. O sea, al final, ¿no? Por lo que decías, es un poco el entender de dónde vienen, podría ser considerar los antecedentes y cómo afecta esto, sería la respuesta, ¿no? Desde del registro que comentamos. Exacto.
Y bueno, ya para acabar, os quería recordar que no sentir no es una opción. Que necesitamos todas las emociones y que es bueno que las experimentemos todas. Obviamente cada persona tiene circunstancias vitales diferentes y quiero hacer hincapié en que aquí disponemos del rato que tenemos, ¿no? Y hablamos de las emociones de una forma quizá un poco más general y que por eso quiero animar a cualquier persona que esté pasando por un momento complicado, que se sienta sobrepasado, sobrepasada y que tenga dificultades con su manejo de las emociones, a que consulte con alguna profesional. Y tanto. Pues Nerea, muchas gracias por acompañarnos una semana más, por hacer esta reflexión final y sobre todo por ayudarnos a descubrir estas emociones desagradables. Muchas gracias, Nerea. También para todos nuestros oyentes, deciros que, aunque no será de una manera directa, si queréis más información del trabajo que hace Nerea y que hacemos desde Arrecife, podéis visitarnos tanto a su Instagram personal, que es eirasanación, como al de Arrecife, Arrecife Bienestar, arrecife.bienestar. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.